En los tres planos que observamos en la parte anterior, existe en realidad una simetría fundamental entre por un lado los dos primeros y por el otro el tercero. El orden social de la colonia es en realidad estrictamente binario, dicotómico. Existen jerarquías bien marcadas que separan a ambos estratos que lo conforman, el elemento hispano-criollo y el de las castas. La falta de diálogo entre colonos y originarios es absoluta. Esa incomunicación resalta así la impavidez del protagonista, un convencido defensor del orden colonial, siempre ajeno a lo que transcurre por detrás suyo. Sama lo observa distante, como formando parte del paisaje, como una prolongación natural del mismo. En los pocos momentos en que se produce el contacto entre estos dos mundos, genera fenómenos anómalos, engendros como ese negro que sirve de mediador, vestido con casaca y peluca arriba y taparrabos debajo. Pero más allá de ese orden bipartito puede percibirse la presencia de ese tercer elemento heterogéneo que al mismo tiempo que sostiene ese orden como la figura del monarca, amenaza con destruirlo. Es decir, da lugar a la presencia de un factor excluido, bárbaro, incontrolable, que lo acecha permanentemente. Los diversos planos remiten así a diversos estratos sociales, a los tipos, caracteres que forman esa sociedad bigarrada y en descomposición que es la del final del periodo colonial. Pero estos tres planos pueden verse como refiriendo simultáneamente a un nivel subjetivo. Recuerda, de hecho, a la primera tópica freudiana, consciente, preconsciente, inconsciente. El tercer elemento heterogéneo es aquello que no logra ingresar al orden de lo simbólico, y esto se repite de manera sistemática en el film. En el caso de las tres hermanas a las que Sama debe proteger, hay una de ellas, la menor Rita, muy distinta a las otras dos. Ella es el objeto de deseo de los hombres que la rodean y también quien confronta a Sama con su vacío. Le dice que él la debe vengar su honor mancillado, porque según dice, él no es nadie, no tiene nada que perder. Lo que parece en principio absurdo tratándose de una personalidad local. La misma simetría se descubre en la propia estructura del relato fílmico. El mismo, como dije, consta de tres partes, pero la tercera es muy distinta a las otras dos anteriores, que son más bien intimistas. Hay un salto en el relato, luego del cual Sama aparece de golpe en medio de la selva. Vuelve allí a su ideal guerrero y se alista para combatir contra Joaquín Prieto, ese fantasma que acosa e impide la estabilidad del orden colonial. Pero esta tercera parte tiene mucho de inverosímil, según la propia lógica del relato. Hay un clima onírico generado sobre todo por los sonidos de la selva. En el sonido siempre fue muy importante para Martel, los ruidos más que la música. Ellos nos cuentan una historia. Lo auditivo para ella está más cercano al relato que lo visual. Pero en este caso, lo que genera ese clima son los sonidos de la selva, los cantos de las aves, que son reales, pero muy extraños, que parecen generados artificialmente. Bueno, vamos a ver esta escena. Quieto, fica quieto. Quieto. Fica quieto. São 500 ou mais. São los ciegos. Se fica quieto, vivirás.
quieto. Han sido castigados. Los niños han nacido después del castigo. Castigados por mi cuña Porto. Quizás por ustedes. Auche, vaya, manguito, come. Como te he dicho, ese mismo efecto de distanciamiento se puede ver expresado también en los propios cuadros. En ellos, Martel suele introducir un elemento heterogéneo que rompe el efecto de verosimilitud. El mejor ejemplo es el que vemos ahí, el de la llama que aparece dando vueltas por detrás de Sama cuando éste está rogando al gobernador que envíe la carta solicitando su cambio de destino. Es una técnica que creó el surrealismo, el paraguas en la sala de disección, y en el cine aparece elaborado sobre todo en las películas de Buñuel. La introducción de este elemento heterogéneo genera un efecto onírico que se enfatiza en este caso por el desenfoque de algunos de los planos en donde las figuras aparecen como siluetas sin contenido. La introducción de este elemento heterogéneo quiebra la unidad de la composición. Esos diversos niveles ya no parecen formar parte de un único cuadro. De ese modo nos traslada inconscientemente a otro plano de realidad que no es el del relato, sino que lo pone en suspenso, impide que el mismo avance, disuelve la posibilidad de encontrar un sentido en la narración y nos obliga a buscarlo por fuera, a volver nuestra atención sobre el propio cuadro de la escena y en su sofisticada arquitectura visual y sonora, que es en definitiva para Martel lo que hace de una obra de arte algo más que un argumento. La vuelta sobre sí del sistema de la representación replica también la introspección del personaje. Ese clima onírico sugiere que, más que internarse en la selva, es el protagonista, Sama, quien se sumerge en sus propios fantasmas, en sus fantasías heroicas. Bueno, él se lo conoce como el enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada. Fantasías de las que trató de escapar para reunirse con su familia, pero en las que había quedado atrapado sin remedio. Todos lo siguen llamando, insisten en llamarlo el corregidor, a lo que él se va a negar persistentemente. Cuando finalmente se encuentra con Joaquín Prieto, Sama lo desengaña respecto de aquello que él y sus seguidores buscan, unos cocos que supuestamente contienen piedras preciosas.
le dice que esos cocos no valen nada. Los cocos acá funcionan como esos hobby horses de Lawrence Stern, un caballito de madera que es la alegoría de las ilusiones que dan sentido a la vida. Una vez que se descubre que no son más que eso, que ilusiones, y que ya por lo tanto no resultan efectivas como tal. Bueno, Sama pronuncia entonces la frase que de algún modo sintetiza el sentido de la obra. Estoy haciendo por ustedes aquello que nadie hizo por mí. Les digo no a sus esperanzas. Vamos a ver entonces esto. ¡Corregidor! Es que quieren ser ricos. Dime un lugar. Al norte que sea un lugar cualquiera. ¿Qué lugar? Lugar de los cocos. ¿Qué cocos? Usted es el corregidor. Corregedor, o lugar das pedras redondas. El vaquiano no conoce el lugar. Não sou vaquiano. El corregidor conoce el lugar. Os cocos, llenos de pedras preciosas. Vós sabe. Esas piedras no valen nada. ¡Miente! ¡Miente! No valen nada. Traidor. No valen nada. ¡Corregidor! Lindo. ¡Corregidor! Estás mentindo! ¿Dónde están los cocos? ¿Los cocos? Esas piedras no valen nada. ¡Piedra! No. ¡La piedra! Estás mintiendo. ¡Vai morrer! Muerte! Muerte a Sama! Muerte! ¡Sai! 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 Hago por ustedes lo que nadie hizo por mí. ¡Está mintiendo! ¡Sai! Digo no a sus esperanzas. En la lectura de Martel de la novela de Benedetto es paradójicamente la esperanza lo que destruye a Sama, la que produce su descomposición y lo confronta ante el vacío de sentido de la existencia. Pero ese vacío no está más allá, sino para Martel en la propia imposibilidad de escapar de uno mismo. Encontramos acá entonces la reinterpretación que hace Martel de la espera, como refiriendo para ella el tópico de la identidad y de la mutación de la identidad. Según cuenta Martel en una entrevista, una de sus obsesiones es la imposibilidad, la ilusión de pretender querer ser algo distinto de lo que somos, de salir de nosotros y volver nosotros. Bueno, a diferencia de Spinoza, para quien la perseverancia en el ser es la esencia de la vida, Martel encuentra allí la nada, el vacío, la suspensión indefinida del tiempo. En definitiva, la perseverancia en el ser es la imposibilidad de la poiesis. Sama, la película, es en última instancia un anti-bildung, el antirrelato propio a nuestra era posmoderna. En una época entregada al juego de deconstruir las identidades, de reinventarlas libremente, Martel parece aquí mofarse de ello, de velar lo ilusorio de esta empresa. Cabe preguntarse si, como suele decir Zizek, si es allí justamente donde radica la ilusión ideológica más propia de nuestro tiempo. En definitiva, lo que se descubre allí es hasta qué punto el medio siglo que separa a Martel de Di Benedetto no va a resultar indiferente, que ya las preocupaciones son otras, bueno, y también el modo de expresarlas artísticamente. Es en esta distancia, en esa traición que hace Martel al texto original, lo que convierte a esta una gran obra, que al igual de la de Di Benedetto en su momento,
va a construir una estética propia.